Ok, bueno, buenas noches con todos. Bienvenidos a su grupo de Designing Data Intensive Application. La noche de hoy contamos con la participación de nuestro amigo, ya ponente recurrente, Carlos Chata, que nos va a exponer el chapter número 8 de este libro que estamos estudiando todos como grupo. Carlos, te presentas y nos comentas de qué va la charla. Ok, bueno, yo soy Carlos Fernando Chicata, me dicen Fer. Soy de Perú, soy de Arequipa específicamente, y es donde vivo, por un pueblito de por ahí, cerca de la costa. Y bueno, he trabajado mucho principalmente en emprendimientos y startups. Entonces, actualmente soy desarrollador full stack y busco armar una división de datos en mi trabajo. Bueno, ese sería yo. Y bueno, lo que dijo David es cierto, esta parte del libro es sobre Design Data Intensive Application. Y bueno, hasta donde se ha leído, que son los últimos 7 capítulos, si mal no me falla memoria, hemos hablado cosas muy optimistas sobre, bueno, los sistemas distribuidos como tal, en formas de cómo poder, de alguna forma, mantenerlos balanceados. Bueno, más que balanceados, sino en buen rendimiento. Pero no podemos ser siempre optimistas. Entonces, hay un tema que, bueno, a la par, y es una realidad que todos sabemos, es de que los sistemas distribuidos pueden salir mal. Ahora, la pregunta del millón es, ¿cuán mal? O sea, ¿cuáles son los problemas de que un sistema distribuido podría enfrentarse? Y a eso hay que reconocer un hecho muy importante. Lo que pasa es de que, bueno, a comparación de las máquinas de un solo procesador, o llamémosle nodos, es mucho más fácil el que poder agarrar que se muera el proceso, o sea, literalmente la máquina deje de funcionar, a que nos dé un error, porque podríamos todavía negociarlo. Entonces siempre estamos en esos dos extremos. Pero hay un punto interesante que se levanta con ello. No debería haber mucho problema físico en el intermedio. Entonces, ¿qué pasa? Al final terminamos con no tenemos fallas parciales, o sea, o todo el componente funciona o nada funciona, y por ende tenemos un comportamiento determinista, porque podemos otra vez levantar el proceso normal y todo va a funcionar de la misma forma, con la misma operación, con todo. Pero nosotros tenemos sistemas distribuidos y tienen muchas propiedades. Pero justamente a raíz de ese problema y de los problemas en general que podría tener, es el hecho de que, bueno, no es un nodo, sino es un grupo de nodos, que es de 2, 3 o 100 o 1000, dependiendo de cómo sea el sistema. Y lo que pasa es de que cualquiera de los nodos dentro del sistema puede dejar de funcionar. Entonces, eso es una propiedad que siempre buscamos que pueda, a pesar de que uno deje de fallar, pueda continuar. Pero justamente por ese comportamiento de que un nodo pueda fallar, puede llevar a un indeterminismo, porque no sabemos si ese nodo, al fallar, lo que pasa es que genera una incertidumbre o un problema dentro del sistema de tal forma de que el resultado que estaba previsto inicialmente para darlo o no se genera o lo hace de una forma extraña, de tal forma de que no podríamos determinar ese comportamiento determinista. Entonces, eso es una verdad física, porque se afecta al nodo, es completamente físico, y eso es una cosa que va en el intermedio, o sea, ya no es solo crachar todo o darte una mala respuesta, es algo en el medio. Entonces, hay que saber tratar ese tipo de errores, llamémoslo así. Entonces, siempre va a pasar eso, siempre va a haber eso, y bueno, es parte de la realidad, como lo dijimos anteriormente. Entonces, de entre las muchas cosas que podría hacer de que un nodo dentro de nuestro sistema pueda fallar, el libro menciona dos. El primero es sobre las redes. Y bueno, sabemos que las redes es la base de todo el sistema distribuido. Pero lo curioso viene aquí el hecho de que recordemos de que generalmente los sistemas distribuidos dentro del libro que menciona no comparten
características como memoria, principalmente, o algún tipo de disco. Entonces, porque son más baratos y son mucho más fáciles de poder trabajarlos. Pero una de las cosas muy importantes que hay que recordar sobre ello es de que entonces se basan mucho más en la red. Entonces la pregunta está, ¿cómo es la red? En este caso, ya sea internet, ya sea una red interna, el comportamiento que va a tener, vamos a llamarlo así, es, como dice en el título, es una red de envío de paquetes de forma sincrónica. O sea, que en la red, el que envía el paquete solo sabe que envió, pero nunca hay una garantía de poder saber si este paquete va a llegar o cuándo va a llegar. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque puede pasar un montón de cosas en el envío de este paquete. Por ejemplo, y tomando referencia aquí, puede ser de que el paquete fue enviado por el cliente y en medio de la red se cayó, o puede ser de que el servidor llega al servidor pero no responde, y puede ser en el otro caso de que llega, el servidor lo lee, lo procesa, y está demorándose mucho, y bueno, genera un problema, y después de envía y otra vez la red se cae. Entonces, la infinidad de cosas que podría pasar en la red por ser de esta característica puede ser bastante complicada de poder definir. Pero al final, el cliente siempre va a saber una simple cosa, de que todavía no recibe una respuesta. ¿Por qué razón? Todavía no lo sabes, o todavía no lo sabemos. Entonces, pasa algo bien curiosito. Y nosotros podemos pensar, hey, pero podríamos utilizar un tallado en nuestra consulta y dice, ok, entonces tenemos el timeout, si la consulta no responde, podemos en este rango de tiempo, ok, entonces podemos dar por cerrar la consulta y la operación sale mal. Muy bien, sí, es completamente válido, ese es un enfoque muy bueno, pero al final tampoco resuelves la pregunta en el fondo, ¿por qué el nodo no respondió? Porque puede ser de que esté en este caso del delay, o sea, está demorándose mucho tiempo en el procesamiento del nodo y por eso no te da una respuesta, a pesar de que todavía puede estar vivo. Entonces, puede pasar eso. Y es muy curioso. Pero, junto con ello, el sistema, por ser distribuido, debe tener algún mecanismo de detección de fallos. Obviamente, para poder, a pesar de la incertidumbre que pase, pueda de alguna forma u otra poder encontrar una especie de feedback para poder darse una idea de, ok, el nodo no me respondió, pero posiblemente por esta razón. Entonces, esto funciona, pero bajo ciertos casos muy especiales, como por ejemplo cuando el proceso no escucha, pero el sistema operativo podría ser de que cierre la solicitud TCP, que es la base para las conexiones en HTTP, por ejemplo, o cualquier protocolo basado en TCP, y puede enviar un paquete al servidor que trató de hacer la conexión y dicen, ok, no se puede porque el proceso no te escucha, o que el proceso se murió completamente, esa era literalmente está muerto. Se puede conectarse y el script notifica a otro nodo. Pero esos pueden ser casos muy especiales y contextos muy particulares. Pero muchas veces en otras situaciones puede ser de que no. Y regresamos mucho a ese tema, de que puede ser de que la aplicación también se murió y puede ser de que el cliente devolvió algo, pero como el cliente, cliente me refiero a la capa cliente en realidad, para ser un poco más claros, le llega la solicitud, pero el cliente también tuvo un problema y se muere y al final nunca llegó, entonces otra vez quedamos sin contexto. Entonces, muchas cosas podrían pasar que no nos dan necesariamente un feedback. Entonces nosotros, bajo ese contexto, si bien podemos detectar algunos fallos, incluso pudiéramos ir a nivel de hardware a poder decir, ok, ¿por qué este nodo no me responde? ¿Cuál es el enlace dentro del router o el switcher? Y ok, lo tengo. No siempre, y tenemos que vivir con esa verdad dentro de los sistemas distribuidos, porque lastimosamente tenemos que ser bien pesimistas en este capítulo, no siempre vamos a tener un feedback, no siempre vamos a saber el por qué. Lo único que vamos a saber siempre es de que el nodo no responde, y en qué estado está no lo sabemos y nunca lo sabremos, posiblemente. Entonces, nosotros otra vez regresamos al hecho del timeout. Ok, tenemos un timeout que nos podría ayudar a poder
poder decir, ok, la consulta, el servidor, ya no nos importa el contexto, el motivo por el que el servidor no haya respondido, no nos importa. Nosotros tenemos todavía el timeout para decir, ok, si está esto, se muere. Pero otra vez volvemos al mismo tema anterior. Y si hay un delay, solo es un delay un poquito más grande, ¿cuánto tiempo debería de tener tu timeout para poder esperar ese tipo de casos? Entonces terminamos en la pregunta de, ok, ¿cuán grande o cuán chiquito tiene que ser mi timeout? Entonces tenemos, por un lado, si el time es muy cortito, lo que pasa es de que, ok, el sistema distribuido dice, muy bien, este nodo no me responde, se accedió al timeout, ok, dame sus procesos, o el proceso que estaba haciendo, agarra y trata de trasladarlo hacia otro nodo. ¿Y esto qué genera? Esto genera que si el nodo no responde dentro del timeout, puede ser de que tengamos doble procesamiento del mismo proceso, lo cual hace de que los demás nodos tengan más carga para procesar y haya mucho más congestión, porque el hecho de que poder, en lo posible, reasignar la tarea o trasladar la tarea se hace un poco más complicado. Entonces, eso hace que la red se sature. Si es que nuestro time es bastante cortito, lo cual nos genera mucha más carga y al final terminaríamos posiblemente con más probabilidad de que el sistema tenga otro nodo o varios nodos de que ya no respondan. Y otra vez se aplica en todos y eventualmente todo el sistema pueda caerse. Pero ese es en el caso de los chiquitos. Pero ¿qué pasa si el caso es si el time es bastante grande? Pues bueno, regresamos otra vez al concepto original sobre la red. Recordemos de que la red se comporta de una forma tal de que si el cliente envía algo, no tiene las garantías de poder devolverlo. Entonces puede ser que el timeout sea bastante grande y todavía no se responda nada, porque no hay un límite para poder decir, ok, en este timeout fijo, en esta cantidad, podríamos decir que va, o sea, me responde. Entonces, al final, ¿qué terminaríamos haciendo en la práctica? Ok, lo conveniente sería no tener un timeout fijo, sino más un timeout que se pueda cambiar o pueda ser variable. Y cuando me refiero a variable, que pueda ser reajustable en lo posible, a través del poder analizar la experiencia del servicio directamente, para poder decir, ok, este timeout durante este tiempo se ha comportado en un promedio, por ejemplo, de 5 milisegundos, ya supongamos que son 5 milisegundos, es un poco surrealista. Entonces, 5 milisegundos, ya ok, entonces el timeout ahora para los nodos van a ser 5 milisegundos. Y después de un tiempo se da cuenta, ok, pero puede ser, ha bajado el timeout en promedio y va a ser, por ejemplo, 3 milisegundos. Y así el timeout se va reajustando de tal forma de que las solicitudes dentro de las comunicaciones de los nodos dentro del sistema puedan, obviamente, llegar a ser respondidas y que todos los nodos puedan tener la oportunidad de comunicarse en la mayor cantidad de tiempo posible, lo cual es súper genial porque evitaríamos todo este problema sobre el procesamiento. Ahora, hay que entender algo más. Como nosotros estamos trabajando en timeouts, o sea, cuánto una conexión puede o cuán válido es que una solicitud pueda ser respondida por otro nodo, aquí, como trabajamos en la red o el Internet, es el medio de comunicación, tenemos que entender de que en el traspaso de un punto del nodo hacia otro, pasan muchas cosas en el medio. Y muchas de esas cosas en el medio pueden generar delays. Y eso puede ser por un montón de razones. Por ejemplo, supongamos en el switcher que tenemos aquí en la imagen, tenemos varios paquetes porque el switcher, bueno, es parte de la arquitectura de la Internet, en realidad. Entonces, lo que pasa es de que cada switcher recibe una gran cantidad de paquetes y obviamente todos deberían de estar encolándose. Y lo que pasa es que el switcher de forma muy rápida puede enviar un paquete y otro, u otro y otro a diferentes colas para que estas colas después eventualmente puedan disparar ese paquete del mensaje original hacia otro switcher de tal forma que va navegando de la red a la red hasta llegar a nuestro nodo principal. Pero puede ser de que en el transcurso
la cola que está aquí se llenó y un mensaje que llega no puede entrar y se pierde. O puede ser el mismo caso en este lado y se pierde. Y lo que pasa es de que tendríamos que reenviar el mismo paquete para el nodo principal, lo que genera eventualmente más delay. Lo que hace de que, si bien tenemos un timeout, puede ser de que por componentes de este tipo, tomando por ejemplo el switcher, puede ser de que un delay sea más largo o pueda ser más corto. Entonces, eso puede pasar para un montón de cosas. Por ejemplo, el CPU del nodo está muy ocupado y no tiene suficiente tiempo para procesar el paquete que ha llegado y eso genera otro delay, pero ese está en el lado del nodo. Entonces, vemos de que puede ser un delay en la red, puede ser un delay en el paquete, puede ser una retransmisión de la información del nodo de origen hacia el nodo de destino. Entonces puede ser un montón de cosas que generan ese delay. Y otra vez volvemos a lo que dijimos anteriormente. El timeout, preferiblemente, que en vez de que sea fijo, una variable fija, debería ser, para sacarle el mejor provecho, un cambiable, llamémosle variable, pero al poder analizar los tiempos de respuesta de los nodos dentro del sistema, para poder tener esa mayor garantía de que nuestras consultas se van a responder. Entonces, al final, todo esto trabaja sobre la red, sobre Internet, y nosotros tenemos, bueno, muchos sabemos de que tenemos redes telefónicas, y las redes telefónicas pues son una maravilla, literalmente, porque según el libro menciona que son de una constante latencia bien bajita entre los nodos, no hay colas en los routers, y por esa razón es bastante predecible y confiable en las redes. Y es porque principalmente la razón de todo ello es de que hay un bandwidth fijo entre los routers de los nodos, llamémoslo así. Y esas características de confiabilidad, de no hay colas, por ende no hay delays, de cantidades fijas de bandwidth, para todos ellos, haría que, por ejemplo, en nuestros sistemas distribuidos, harían de que la vida fuera mucho más fácil, porque no necesitaríamos timeout y las consultas deberían ser súper rápidas. Entonces la pregunta del millón está, ¿por qué el Internet no funciona de esa forma? ¿Por qué no tiene? Y esto se basa porque las conexiones UTC utilizan cualquier bandwidth disponible. ¿Por qué? Y esta es la parte muy importante que tenemos que entender. Es de que el tamaño del bloque o del paquete, llamémoslo así, es variable según el dato. Entonces nosotros tenemos un montón de protocolos que podrían decir, ok, los protocolos están basados en paquetes y necesitan colas para poder tener ello y al final terminamos con el hecho de que tenemos un delay que podría demorar desde un nanosegundo hasta lo que se deba demorar con la eternidad posiblemente. Pero podríamos decir, hey, pero podrías agarrar y poner, podemos hacer estas redes también con la capacidad de poner un rango fijo de bandwidth y el problema ya se soluciona. Ya no necesitaríamos todos los protocolos que necesitamos y los paquetes y las colas y el delay y todo ello. Entonces, aquí hay un tema súper importante y es porque al final lo más importante que tenemos es que no podríamos generar esto porque, o mejor dicho, no podríamos generar estos circuitos porque al poder tener un bandwidth muy pequeño, no podríamos, o bueno, podríamos enviarlo, pero la transmisión podría ser súper lenta, lo cual es bastante, nos afectaría mucho en el desarrollo. En cambio, si el bandwidth fuera muy grande, no podríamos, porque el circuito no podría construirse, porque una de las características del circuito de telefonía, de las dos principales, es de que una es fijo, entonces ya sabes de por sí. Y regresamos al caso anterior de que ese chiquito, pues no, va a ser muy lento. Y si es muy grande, no puede ser compartido. Entonces, si alguien que no está usando ese bandwidth ya no lo va a usar y queda ese espacio que se consume y está con la capacidad de usarse, pero no hay luz, entonces es recurso mal gastado. Y una de las cosas interesantes del TCP y de estos protocolos en general es que están diseñados para gastar así a montón el tráfico porque lo que quieren hacer es ser súper rápidos, lo más rápido posible en enviar sus paquetes y poder
entregar o completar la operación completamente de forma eficiente y rápida. Entonces, por esa razón, no pueden tener circuitos con bandwidths fijos, porque el paquete puede ser muy variable. Y por esa misma razón, TCP, entre sus muchas propiedades que pueda tener, tiene la capacidad de readaptarse de acuerdo al bandwidth que haya entre las redes entre punto a punto, lo cual lo hace súper cómodo para casos de transferencia de archivos, de que pueden ser de cualquier tamaño, o cosas mucho más sencillas, donde el tamaño varía constantemente. Entonces, eso fue por el lado de las redes. Y ahora, por el lado de los relojes. Bueno, todos los aplicativos, la mayoría de aplicativos necesitan en alguna forma un contexto de tiempo en algún grado. Entonces, al final hay varias preguntas como, por ejemplo, cuando el timeout expiró, cuántas solicitudes hay por segundo en el servidor de forma que las controlas en los últimos 5 minutos en promedio, cuando el cache expira. Entonces, todas estas preguntas de tiempo pueden ser divididas en dos grupos, principalmente. Uno en un punto de tiempo, llamémoslo así, y el otro durante un intervalo de tiempo para poder medir. Porque principalmente utilizamos esos dos conceptos. Entonces, el hardware de nuestros nodos tiene, obviamente, un mecanismo o un dispositivo, mejor dicho, para poder controlar la cuestión de tiempo. Y generalmente se pueden, llamémoslo así, hay dos tipos de relojes o dispositivos, en las que una es el Time of Day Clock, que es el basado en el calendario, y creo que es el que más intuitivamente podríamos tener, en el que, bueno, y creo que es lo que mayormente hemos tratado, es en el que nosotros tenemos una fecha de calendario específicamente, o la mayoría de veces es el 1 de enero de 1970, y desde ahí lo utiliza como punto referencial para más adelante poder calcular las fechas, o bueno, el tiempo designado en una unidad específica, que creo que es POSH, el nombre de la unidad. Entonces, ahí puedes tomarlo como un punto referencial y puedes decir, ok, en este punto estoy. Pero muchas veces este reloj tiene algunas particularidades, porque puede ser de que vayas muy adelante en el futuro y al final termine siendo el pasado. Porque eventualmente saltas tanto al futuro de que haces de que ya no pueda ser medido y regresa al tiempo de origen. Entonces, rarezas de ese tipo puede tener, y por esa razón, por esa rareza en particular, lo hace no tan bueno para intervalos, pero es un muy buen punto o una buena herramienta para poder para poder determinar en algún punto del tiempo. Generalmente es bastante bueno. Y el otro reloj que tiene un dispositivo, o una máquina, perdón, es el monotonic clock, en el que ellos, por así decirlo internamente, tienen, vamos a llamarlo, siempre es bueno, no es un contador como tal, sino es una forma en la que ellos pueden continuar como reloj, continuar siguiendo adelante, mientras operan, de tal forma de que ellos pueden ser muy buenos en intervalos y no requieren algún tipo de actualización, porque son obviamente bastante buenos internamente, y no requieren algún apoyo extra. Pero en el cambio, en el Time of Day, en el Time of the Cloud, puede ser de que requieran algún tipo de reajuste, porque y es normal de que el Time of Cloud, el Time of the Cloud de un nodo no sea el mismo al otro. Entonces, a veces tenemos que coordinar entre tiempos, entre ambos, para poder hacerlo. Además que es un poquito, llamémoslo así, mala idea el poder tratar de hacer que un monotonic clock se pueda agarrar a sí mismo y se pueda tratar de actualizar, porque siempre va hacia adelante. Entonces, casi como que no hay la necesidad de hacerlo. En el cambio, en el Time of Day sí hay la necesidad de hacerlo. Porque, ¿cómo? Bueno, ya dije que hay diferencias de tiempo. Y, por ejemplo, ¿cómo podríamos sincronizar el Time of Day Clock? Y, bueno, ahí es todo un punto, porque podríamos necesitar, por ejemplo, otro servicio donde el tiempo está muy medido,
para poder hacerlo, pero podríamos obtenerlo a través de Network Time Protocol, que es una forma en la que a través de la consulta ellos obtienen el tiempo de estos servidores y lo pueden procesar. Otra podría ser a través de GPS para poder sincronizar tiempos. Y lo más importante es que si bien hay un delay entre el tiempo que llega aquí y el tiempo que llega acá, siempre hay que estar monitoreándolo, porque todos nuestros nodos dentro de nuestro sistema distribuido deberían de tener una concepción de tiempo igual en el que pudiéramos comparar. Porque si no lo tuvieran, si fuera bastante desigual, llamémoslo así, como en este ejemplo hay prácticamente un segundo de diferencia. Entonces, wow, muchas cosas podrían salir mal solo por el hecho de que los nodos no tienen un tiempo bien entrelazado. Como por ejemplo, supongamos de que estamos en un nodo, bueno, estamos dentro de un clúster en el que hace actualizaciones, y si no tuvieran, puede ser de que la operación que el cliente A envió dentro del nodo 1, al replicarse, se guarde bien, pero cuando el que hace el cliente B puede hacer de que justamente por el desfase de tiempo, más una estrategia de tiempo que pueda hacer, por ejemplo, una estrategia que podríamos decir que sería ¿cómo se llama esta estrategia? La actualización más reciente, si mal no me falla la traducción en español. Entonces, lo que tenemos es de que la última actualización, perdón, es la última escritura es la que gana, o sea, la última que llega es la que siempre se escribe. Entonces, lo que pasa es de que por esta cuestión de tiempo, este que es más viejo que este es el que va a ganar. Entonces, perdimos esta operación casualmente en el nodo 2, lo cual al final nos lleva a un tipo de inconsistencia, lo cual es porque simplemente los relojes no están actualizados. Entonces, ese tipo de cosas podrían afectarnos. Y si bien los relojes pueden variar en milisegundos con aplicativos que requieran que el tiempo sea muy preciso, deberíamos de tener la capacidad de que el nodo, por tener un desfase de tiempo, automáticamente el nodo deba fallar porque no nos da las garantías para poder hacer de que la operación dentro del sistema realmente se cumpla. Otro problema con el tiempo, pero más es por lo que, no el tiempo en sí directamente, sino más en lo que pasa alrededor del tiempo, como concepto general, de perspectiva de nosotros, es lo siguiente. Podríamos hacer de que, ok, nosotros tenemos un sistema distribuido, tenemos un líder, supongamos, y ese líder tiene la capacidad, supongamos, de escribir. Entonces, para poder nosotros decir de que un líder todavía está vivo no está, o ya murió y necesitamos un nuevo líder, tenemos un list, veámoslo como una especie de candado. Entonces, en este candado nosotros decimos, ok, tengo este candado y mientras yo tenga este candado, yo soy el líder y yo puedo hacer operaciones de escritura, lo cual está súper bien, pero yo necesito que este candado sea verificado cada cierto tiempo para demostrar de que yo todavía estoy operacional. Entonces nosotros decimos, ok, entonces hay que ver cuál es la diferencia entre el sistema, el tiempo actual del nodo y el del candado y ver de que todavía está dentro de un rango. Y si todavía está dentro de ese rango de gracia, llamémoslo así, lo puedes renovar. Y cuando lo renuevas, validas que todavía tienes el nodo y procesas la solicitud que te llegue. Y muy bien, y eso se aplica para todo el sistema distribuido. Pero, ¿qué pasaría si justamente ya después de pasando por esto, ya pasando por esto o por esto, principalmente pensemos en esta después del if que valida el candado, el hilo o thread de ese proceso dentro de ese nodo es pausado, ya sea porque otros nodos entraron y se están consumiendo más tiempo o porque el garbage regulation agarró y tuvo que parar todo para empezar a recuperar memoria, de tal forma de que se para unos 15 segundos. Entonces, como nosotros nos paramos 15 segundos, no hubo esta actualización y el nodo todavía tiene la capacidad de procesarlo, entonces
podrían dar el nodo por muerto, se murió el nodo, se levanta uno nuevo, y después de esos 15 segundos se regresa y el nodo podría hacer una operación a pesar de que ya no tiene lock, porque ya lo fue tomado por otro nodo. Entonces, si bien no es un problema del tiempo, el tiempo en concepto como tal podría ver afectado el proceso. Y al final, este nodo, que es un pseudo líder, vamos a llamarlo así, realiza una operación que no debería, porque ya no es el líder exactamente. Entonces, al final terminamos con esos problemas. Y gracias a esos dos tipos de problema y muchos más que podrían haber, nosotros tenemos que conocer, bueno, ya conocemos esas verdades o problemas que podrían pasar, nosotros tenemos que afrontarlos, llamémoslo así, y nosotros al poder afrontar ello y al afrontar de que trabajamos con nodos que trabajan sobre componentes que no son muy confiables, y uno se pregunta, pues, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo sabemos si el sistema realmente se comporta como debe de comportarse y si información es verdadera? Y en vez de estar matándonos pensando en cuál información es cuál, nosotros podríamos fundamentalmente modelar el sistema distribuido basándonos en ciertas suposiciones de cómo el sistema distribuido debería comportarse y construir algoritmos sobre ellos. Si bien nuestro entorno es no confiable, porque podríamos fallar por red, podríamos fallar por el CPU del nodo o X y Z, podría ser otros componentes que no nos den la confianza, podríamos bajo estas suposiciones construir ese sistema que pueda comportarse bien, a pesar de ello. Entonces, esto nos lleva a algunas verdades que deberíamos de conocer y bueno, algunas otras cosas que podrían pasar en el medio. Y la primera verdad, y es un capítulo que se va a estudiar más adelante, creo que en el 9, es de que, bueno, tenemos un sistema distribuido, si un nodo falla y el sistema tiene que continuar. Entonces, ¿cómo sé que ese nodo que se falló todavía debería ser fallado? Entonces, todos los nodos en consenso, tal vez no todos, sino un buen grupo o la mayoría de nodos dentro del sistema que todavía están vivos deberían de decir, ok, se reúnen y declaran qué cosas son verdades sobre los miembros que están dentro del sistema. De tal forma de que todos los nodos saben de que, ok, si todos los nodos determinan de que el nodo A está muerto, ok, el nodo A está muerto completamente y no nos importa lo que diga porque el sistema debería continuar operando y haciendo de las suyas sin ese nodo, porque eso es lo que tiene que pasar. Entonces, si el nodo recupera la vida o regresa como un zombie o lo recupera completamente su estado, al tratar de poder reintegrarse, lo van a dar por muerto. Él debería dar por otro proceso y debería ese nodo aceptar el hecho de que ya se murió, de que dentro del sistema y se ha declarado como tal. Entonces, para ello debe de haber un quórum para poder hacer ese tipo de consensos para determinar qué debe pasar. Y esa decisión que se tome es una verdad para todo dentro del sistema. ¿Y por qué pasa? ¿Por qué pasa eso? Y regresamos un poco al ejemplo que dije anteriormente. Lo que pasa es de que podríamos tener un nodo que estaba muerto, regresó de la muerte y trata de hacer una operación, pero no puede porque ya no está. Entonces, al tratar de hacer esa operación, nosotros deberíamos de evitar de alguna forma de que eso se pudiera realizar, porque podría, por ejemplo, en bases de datos con un solo líder, o bueno, distribuidas con un líder, podrían tratar de hacer ello y al final tendríamos que proteger los recursos porque al final terminamos con una inconsistencia en nuestra información. Entonces, una verdad que se le acerca es, junto con ella, es el que nosotros pudiéramos proteger nuestros recursos de este tipo de situaciones en la medida de lo posible para poder de forma activa garantizar de que el sistema realmente se comporta como es. Y junto con eso, y tomando un poco el hecho de que tomando el ejemplo anterior de que el nodo trata de hacer algo que no es lícito, pero es porque regresó de la muerte, muchas veces puede pasar, pero eso es porque es una forma ingenua, pero puede pasar en otras ocasiones en las que un nodo fue tomado por un atacante malicioso
y trata de hacer algún tipo de operación no válida dentro de nuestro sistema. Y, ok, ¿cómo sabes que el nodo, a pesar de que está yendo contra las políticas o, bueno, protocolos dentro del sistema de mal funcionamiento, debe cómo comportarse ante esas situaciones? A esos dilemas entre, ok, ¿cuál nodo es un traidor dentro del sistema? Y todavía tenemos todavía la obligación de ser consistentes, o sea, todavía operar dentro del sistema. A esa situación se le llama el problema general de, de Bizantino, si mal no me falla la traducción, porque tiene que haber algoritmos, o el sistema debería tener la capacidad de poder seguir operando, a pesar de ello. Y eso podría ser de que el concepto de verdad, llamémoslo así, de honestidad de las respuestas, pueda ser muy variable. Hay sistemas en los que no se requiere tal vez esto, como por ejemplo sistemas web, pero porque esto hace de que, por lo general, cuando un sistema distribuido trata de ser o tener la capacidad de resolver los problemas, el problema general de Bizantino, son sistemas que se vuelven mucho más complicados en realidad. Entonces, muchas veces en el libro, por la naturaleza de lo que mencionan, no es necesario, pero es un campo también que se puede ver. No siempre, obviamente, se va a poder, estos tipos de algoritmos no van, o características del sistema no van a ser perfectos, porque puede ser de que nosotros hayamos deployado el mismo software en todos los nodos, y si uno es comprometido, ya sabemos que todo el sistema es comprometido, pero de alguna forma puedan generar mecanismos para poder evitar que esto pase. Ahora, esas son, por así decirlo, mentiras mayores, cuando uno es tomado y trata de hacer algo que es contra los protocolos o del mal funcionamiento del sistema. Pero puede ser de que hayan errores que se hayan filtrado. Por ejemplo, un paquete que se corrompió dentro de la red y llegó el nodo, y a pesar de que pasó por un montón de validaciones, y cómo el sistema debería de comportarse a ellos. Si bien no es un error malicioso por naturaleza, es un error que puede pasar, porque podría pasar. Entonces, el sistema debería tener de alguna forma u otra mecanismos para poder gestionar este tipo de casos, porque si bien son, no, vamos a llamarlo así, mentiras, son mentiras chiquitas, el sistema eventualmente podría enfrentarlas. Entonces, tener esos mecanismos para protección siempre es bastante bueno en el diseño. Ahora, nosotros, bueno, he dicho de que este modelo o estos sistemas distribuidos enfrentan muchos problemas, y muchos problemas están en la vida real porque son físicos. Entonces, nosotros tenemos que modelar un sistema que se asemeje mucho a la realidad. Entonces, nosotros deberíamos de tener diferentes, o cómo podríamos modelar esto. Entonces, tenemos esos tres enfoques: asincrónico, que te da una cantidad, o fija, mejor dicho, la cantidad de tiempo para ciertos delays, pero que esto es súper fuera de la realidad, porque ese es un mundo ideal y podría pasar solo en una máquina de un solo nodo, generalmente, pero no es muy complicado que pase en sistemas distribuidos. El parcialmente asincrónico, en el que se comporta como un asincrónico la mayoría de veces, o sea, siempre se está dentro de un rango de tiempo, pero eventualmente puede ser de que se vaya de ese rango y vaya hasta no sé cuánto tiempo, y por lo tanto no se sabe. Y ese es un caso que generalmente va a pasar en los sistemas distribuidos. Y bueno, el otro enfoque o modelo es completamente asincrónico, en donde nadie sabe qué puede pasar, porque el nodo puede hacer literalmente cualquier cosa, y se parece un poco más a lo de Byzantine en realidad, pero esas son las cosas que podrían pasar dentro del modelo del sistema. Y lo mismo también podríamos decir de que cuando estamos modelando nuestro sistema distribuido, también podrían ser diferentes comportamientos en los fallos de los nodos. Porque un nodo puede fallar y regresar a la vida, un nodo puede recuperarse después de un tiempo indeterminado y tratar de reintegrarse, como el sistema debería de comportarse ante ello. Y bueno,
los fallos bizantinos, en el que el nodo trata de hacer cualquier cosa, como dije anteriormente, en donde el nodo trata incluso de atacar a otros nodos, o trata de destruir el sistema en sí mismo, o da información falsa para que el sistema tome una mala decisión. Entonces, son tipos de fallos que podría pasar y que el sistema obviamente debería de controlarlo. Entonces, cuando nosotros tenemos estamos modelando un sistema distribuido, deberíamos decir, ok, ¿cómo va a ser el sistema distribuido? Por ejemplo, parcialmente sincrónico. ¿Cuáles son las fallas que podrían hacer? Ok, fallas recuperables. Entonces, con esas propiedades podríamos empezar a armar nuestro sistema, podríamos construir algoritmos para poder garantizar esos comportamientos bajo esos modelos de realidad, y así construir un sistema que pueda trabajar correctamente a pesar de los componentes que son no confiables. Entonces, nosotros al llegar a este punto, nosotros tenemos algoritmos, como dijimos anteriormente, que se construyen. Pero nosotros tenemos que saber si esos algoritmos son correctos, o sea, que si sus propiedades se cumplen constantemente en el tiempo. Y por ejemplo, tomando, por ejemplo, un algoritmo de ordenación, sus propiedades podrían ser de que sea o es completamente creciente o decreciente en primera, y que son del mismo tiempo. Entonces, completamente válido. Un algoritmo, por ejemplo, distribuido, podría garantizar esas propiedades siempre, independientemente de la situación en la que se encuentre el sistema. Y al final, todas sus propiedades de estos algoritmos podrían dividirse en dos puntos o en dos tipos principales, que son las de seguridad y que son las de control de vida. ¿Y por qué esta aclaración necesariamente? Porque muchas veces, si el nodo crashea, deberíamos de saber de que el algoritmo igual se va a comportar va a garantizar de que esas propiedades que mencionamos anteriormente en esta parte siempre se van a cumplir. Entonces, por ese comportamiento, todas las propiedades pueden encasillarse en estas dos. La de seguridad, en la que nada malo pasa o podría pasar, en la que nos asegura de que sí o sí se va a cumplir esta propiedad porque es inherente. Y la de control de vida, llamémoslo así, en la que dice que eventualmente un sistema, algo bueno le puede pasar, como por ejemplo que el sistema pueda recuperar un nodo que estaba enfermo, lo cual es súper bueno para poder continuar operando y que el algoritmo pueda tomarlo en cuenta. Entonces, ya con todo esto, nosotros podríamos modelar un sistema distribuido de acuerdo a un contexto específico. Y si bien la teoría nos dice cómo puede ser un sistema distribuido, al final en la práctica puede que termine siendo otra cosa completamente distinta. Y no es que nuestro enfoque teórico sobre, ok, nuestro sistema es parcialmente asincrónico y con nodos recuperables o nodos super bizarros, no esté mal, porque eso nos ayuda a poder, desde la forma teórica, garantizar de que los algoritmos que estamos construyendo bajo esos enfoques y esas propiedades que puedan tener, tenga un modelo, un entorno que sea un poco más controlable. Pero al poder llevarlos a un punto de experimentación, podemos realmente encontrar si esos algoritmos realmente trabajan bien, como todas sus propiedades aseguran, y ver qué otros posibles escenarios no estamos cubriendo y que aparecerían. Y necesitaríamos poder controlar también dentro de nuestro modelo. Al final, teniendo un modelo teórico de cómo podría hacerse y de implementarlo, podríamos realmente saber y poder tener esa garantía de que nuestro sistema realmente se va a comportar como realmente queremos. Y si bien podría ser un poco desilusionante, tenemos eso, y muchas de las cosas que ya tenemos trabajan sobre eso, sobre esos dos enfoques. Entonces, no todo está perdido, y eso ha sido un placer. Uy, puedes regresar a la foto de las hamburguesas. Ya te dio hambrita, ¿verdad? De hecho, en el chat están que preguntan por las hamburguesas. No sé si tenemos comentarios de la audiencia, algo que quieran reforzar, preguntas. Very good, ponen.
Ah, gracias. ¿Cuáles serían entonces las ideas principales que debemos llevarnos esta noche de la charla, a tu parecer? Bueno, la primera es de que entendamos realmente bien, es que asumamos de que todo puede fallar, todo puede fallar. Entonces, el entender cómo nuestro sistema se comporta ante esas fallas es un punto muy importante para saber cómo podríamos o qué podríamos esperar de nuestro sistema en ese comportamiento. Porque puede ser de que sean cosas que nunca hayamos visto, pero que eventualmente nos enseñan algo. Entonces, al nosotros estar construyendo nuestro sistema, ya sea distribuido o tener uno ya, nos permitiría saber, ok, por esta razón falló y poder mejorar el sistema ya de por sí. Entonces, generalmente hay esos dos tipos de errores. El de la red, que bueno, es un poco más complicado, pero podríamos hacer algo. Y el del reloj, que también podríamos hacer algo, pero también puede ser un poco complicado. Pero al final, yo diría que no nos desilusionemos, que bueno, es parte del proceso natural y que bien, si estamos con la capacidad de modelar un sistema, que ya de por sí modelar un sistema distribuido es todo un reto y se paga muy bien, uh, hay, 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 gran oportunidad de al que el saber o al ser pesimista, saber qué podríamos esperarnos. Entonces, no todo es color de rosa. Hay que ser pesimista, dices. Bueno, no sé si les han dicho, yo bueno, creo que sí. Claro. Eh, por lo menos yo me acuerdo de que siempre me decían de que pensara en el peor caso. O sea, y porque así va a terminar siendo la vida eventualmente, porque si algo va a fallar, o si algo falla, eventualmente va a fallar. Entonces, ¿cómo haces que tu sistema pueda ser resiliente ante esos fallos? Y Sí, más de si hecho, son... estoy de acuerdo con eso. Continúa. Entonces, el saber, por ejemplo, que por esta razón del reloj podría tener este tipo de fallos, porque, por ejemplo, perdí una capacidad de escritura, ok, entonces por ahí puede ser un error. Y por ahí podríamos tener una capacidad de optimizar algo. O por ejemplo, ok, la red se cayó y tengo que modificar el timeout, pero ya no lo tengo que hacer fijo, sino lo tengo que hacer tal vez, tengo que agregar un mecanismo, una herramienta para que constantemente me vaya reajustando el timeout para poder sacarle más provecho a los tiempos de respuesta de los nodos, entre los nodos. Ya entonces puedo construir por ahí algo, puedo ver algo por ahí. Porque al final, eventualmente eso podría pasar. Entonces, esas oportunidades de mejora son buenas de poder ponerlas en nuestro sistema. Y si nosotros estamos construyendo un sistema, tenerlas en mente, porque eventualmente va a pasar. Buena, buena. ¿Alguien más quisiera comentarnos algo? Cierto lo que dice José Cárdenas. Si no se presenta, no hay problema, pero lo peor es que ocurra y no estés preparado. Sí, eso es verdad, sobre todo en cloud, cuando te ofrecen 99.999% de uptime o que vas a tener el servicio funcionando en el año, pero no es 100%. Entonces, en el año, en algún momento, no va a estar disponible ese sistema de compra de entradas, de tickets o de reclamos, de quejas, de postulaciones o el app del banco que quieres consultar justo en ese momento tu saldo o hacer una transferencia urgente, un pago, que si no lo haces te cae multa y justo no está disponible. Mejor Así como si diseñas, no voy, no voy a decir nombres, pero mejor si diseñas estando en esas consecuencias y te ahorras están grabando, ¿no? todo. Y están nombrando sus aplicativos favoritos, creo. Sorry. Es que cada vez, cada fin de mes, eh, Interbank siempre se cae Ese es y todo yo. nunca arreglan eso. Entonces, creo que ellos sería bueno que vean esta clase, ¿no? Bueno, Seguro. pasar del 95% al 99% es bastante plata. Y tener al casi 100% es aún más plata, solo por agregar unos cuantos horas de disponibilidad en el año. Deberían, si una empresa que no lo tiene y ofrece, no sé, es que es muy complejo, muy difícil. ¿Qué decisiones tomarían ustedes?
Tinder, dicen por ahí. No, pues, si se cae el Tinder, no te va a pasar nada a ti, pues. O sí, y ya no tienes nada que hacer el fin de semana. No, pues, necesitarlo y no tenerlo, dice. O quizás una app de delivery de comida, ¿no? Justo cuando estás que te caes de hambre y ya van a ser las 10 de la noche y el restaurante solo atiende hasta las 10. Tú quieres pedir y no funciona. Y me ha pasado a mí que me he quedado de hambre porque no funcionaba ese app. Brr. Terrible. A mí me ha pasado que cuando voy, estaba tarde comiendo, no pasaba la tarjeta y porque el sistema del banco se había caído y tuve que esperar y llamar a todo el mundo para prestar ese momento. Esa es la crítica. Wow, nunca me ha pasado eso. Y eso sí está crítico. Sí, sobre todo en lugares donde no hay no hay óptima señal de internet, por ejemplo, en la selva, en Iquitos concretamente. Ellos no pueden utilizar la nube. Tú les dices, utiliza la nube AWS o Azure o GCP y ellos se ríen porque justamente la señal de internet es tenaz, ¿verdad? No puedes depender de eso. E incluso pensar en migrar sistemas completos a la nube es para ellos todavía algo ignoto, o sea, no lo tienen mapeado. Y es por eso que siguen con sus aplicaciones tradicionales y sucede todo el tiempo esos casos de tarjetas transacciones que se caen y como el caso que mencioné. Bueno, muchas gracias, Carlos. ¿Quisieras agregar palabras finales, antes de comenzar el siguiente grupo? Mm, sigan la comunidad. Sí, sí, sigan la comunidad. Hay muchas cosas interesantes. Sigan la comunidad. Facebook también, en Facebook también, en Facebook también. Muchas gracias por la mención. De nada. Bueno, como sabrán, esta es la comunidad de Data Engineering Data, su comunidad de data que apuntamos a ser lo más grandes y lo más chéveres, que ustedes se sientan cómodos aquí compartiendo, disfrutando, aprendiendo y, ¿por qué no?, enseñando lo que ya saben o lo que están aprendiendo en ese momento. Este es el espacio para hacerlo. Aquí se les brinda la vitrina para poder demostrar su talento, para poder mostrarse a sí mismos o poder plantearse retos y decir, mira, esto no lo sé, pero lo voy a aprender y te lo voy a exponer y lo vamos a ver todos juntos en la siguiente semana. ¿Sí? Pueden hacer eso con cualquiera de los grupos que tenemos disponibles. Al momento tenemos dos nubes, Azure y Amazon Web Services. Tenemos este que es súper buenísimo, foundational, para todo lo que tiene que saber un Data Engineer. ¿Y qué más temas? Tenemos los grupos de Power BI, tenemos English Speaking and Stuff, como para que te vayas preparando a dar tus charlas o tus entrevistas en inglés, ¿sí? Y también herramientas específicas como lo que son Apache Airflow y Apache Spark los días viernes. Bueno, mientras esperamos que sigan uniéndose las personas del siguiente grupo de Azure, ¿alguien quisiera comentarnos, compartirnos algo? ¿Qué tal ha estado su semana? ¿Se les ha caído alguna transacción quizás? ¿Cómo les está yendo? ¿Felices? Ayer se caían los aplicativos. Bueno, Interbank sobre todo. ¿Estabas en un momento de apuro? Yo no, pero alguien sí, y me llamaba a medianoche diciendo, préstame plata, un favor. Y yo digo, ¿qué banco usas Interbank? Yo también uso Interbank. Y estábamos en la misma situación. Así que no le pude salvar. ¿No te ha pasado que tú dices, yo voy a invitar hoy día a todo el team y no paso tu tarjeta? Qué vergüenza, ¿no?